Oigan, pues ya les decíamos antes de irnos a la pequeña pausa que estaba con nosotros ya casi en el estudio Gina, que bueno, viene a hablarnos, ella es psicoterapeuta gestal y viene a hablarnos acerca de cómo se revelan los signos de la depresión o de la ansiedad, estos trastornos que ahora están pues muy de moda, se puede decir, en la sociedad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Pues un poquito nerviosa, es primera vez, pero bueno. No te preocupes. La gente, el público es bien relajado, entonces tú relájate y nosotros también estamos tranquilos aquí contigo. Bien, gracias. Bueno, ¿qué son los trastornos emocionales primeramente? Porque es un término que muchas veces en psicología o en sí le llamamos o ponemos términos que de repente la gente no entiende. Entonces, un trastorno no es más que un nombre que le ponen, pero la realidad de las cosas es que todos sufrimos de ansiedad o de depresión. La realidad de las cosas es depresión, a lo mejor no tanto, es menos común, pero la ansiedad todo el mundo de alguna manera lo sufrimos. Okay. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el miedo, pero generalizado a no saber qué es. A diferencia de la fobia, que tú dices es hacia esto, hacia los espacios abiertos, hacia las cucarachas, hacia los espacios cerrados, etcétera, etcétera. Entonces la ansiedad es un miedo, una aprehensión, se le llama en psicología, una aprehensión a algo que no sabes de qué se trata. No sabes qué es exactamente, pero sientes mucho miedo. Y muchas veces la ansiedad está detrás de alguna situación, ya sea emocional, algún trauma que haya sufrido a la persona, o en su defecto puede ser una gente que es muy perfeccionista, que se exige mucho a sí misma y que entonces tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a hacer cosas o a, por ejemplo, vamos a imaginar a alguien que en su casa le gritaron mucho. Entonces tiene miedo a no sabe qué, pero tiene miedo. Sí. Entonces a eso se refiere la ansiedad. Entonces la ansiedad es un miedo inexplicable a muchas cosas y hay que revisar qué hay detrás, qué sucedió en la persona por lo cual tiene esta ansiedad, este miedo. ¿Y qué técnicas específicas de la psicoterapia pueden ser más efectivas para detectar, pues, simplemente que se está padeciendo algún tipo de trastorno? Aquí hay algo bien importante que hay que diferenciar. Dentro de la psicología no hay una sola escuela, una sola técnica. Hay varias escuelas y dependiendo de la escuela de psicología, es la técnica que se va a hacer, pero todas en general son ir a terapia. Sí, la que tú manejas es la gestal. Exacto. ¿De qué manera entonces pudiéramos identificar a través de la terapia gestal que se tiene algún síntoma de este tipo? ¿O cómo lo podemos combatir? Ok, para empezar, ustedes hace ratito estaban mencionando que una de las cosas muy importantes tiene que ver con identificar las emociones. Generalmente en nuestra familia nos han enseñado a reprimir las emociones. Entonces, en gestal lo que hacemos es todo lo contrario. En las terapias lo que hacemos en las terapias gestal es todo lo contrario. Es permitirnos las emociones. Entonces, lo primero es identificar que tenemos en la emoción de la ansiedad. Eso es lo primero que hay que hacer. Identificar y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué me sucede por lo cual me siento de esta manera? Y entonces, diferenciar entre miedo, diferenciar entre fobia, diferenciar entre la ansiedad, que son diferentes. A veces ni siquiera lo tengo claro en la cabeza, qué es la ansiedad. Simple y sencillamente, de repente estoy así porque empiezo con tener situaciones físicas. Entonces me empieza el corazón a palpitar, los músculos los empiezo a tener tensos, de repente empiezo con fantasías, pero no identifico exactamente qué es. Claro. Empieza a haber dolor de estómago, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es identificar, a ver, con estos síntomas físicos, porque muchas veces la ansiedad va junto con estos síntomas físicos. Entonces, a ver,
realmente qué me está pasando. Y eso en terapia nos ayudan a identificarlo, en terapia gestal nos ayudan justamente a eso, a identificar que esas situaciones físicas tienen que ver con una emoción. Entonces es primero permitirme estar en contacto conmigo, que eso es de lo que se trata la gestal, para identificar detrás de esa situación física qué hay, cuál es la emoción que hay ahí. ¿Tendríamos que ir con un especialista en terapia gestal una vez que ya tenemos el diagnóstico, o podemos ir sin que precisamente haya un diagnóstico por parte de un médico? Sí, puede ser simple y sencillamente a asistir a terapia gestal sin necesidad de un diagnóstico médico. O puede ser que con el diagnóstico médico, ese es indistinto. De acuerdo. ¿Y qué es mejor? O sea, ¿ir en terapia grupal o ir en terapia personal? Porque de repente también, como bien lo platicábamos antes de irnos a corte, no estamos acostumbrados, no tenemos el hábito. Y muchas veces acercarnos con un experto nos cuesta un poco decir, ¿de verdad lo necesito? Y hay mucha falta de compromiso con uno mismo, de dedicarte ese momento para ir a una terapia. Entonces, para estas personas que a lo mejor les cuesta un poco, también hay grupos de terapia gestal. Entonces, ¿se recomendaría a una persona así? Dos cosas. Aquí algo que es muy importante es, primero, entender, porque en el común de la gente, ustedes lo mencionaban hace un rato, no sabemos, o la gente no sabe qué es ir a terapia, no saben qué es la terapia. Y piensan que es ir a terapia es estar loco. Y no, para nada, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, ir a terapia es aprender a identificar qué necesito, qué me hace falta, cuál es la emoción que me tengo. Todos en algún momento de repente hemos estado perdidos, no sabemos de qué se trata, lo que nos está pasando, nos sentimos tristes, no sabemos qué es la tristeza, nos han enseñado que la tristeza es mala, estamos enojados y no sabemos ni de qué o por qué, o no identificamos la diferencia entre el enojo, el coraje, el enojo y el capricho. Entonces son cosas bien diferentes y entonces en terapia eso es lo que hacemos. Ayudarlos a que identifiquen todo eso, que no es lo mismo el coraje de, oye, necesito poner límites, estoy enojada porque me siento frustrada por X situación, o en este caso es, quiero que hagan lo que yo quiero, que eso es capricho. Claro. O tengo miedo pero no sé a qué, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en donde identificar cuál es la emoción que me está pasando. Sería, Gina, como regalarnos ese pequeño espacio, pero gran espacio a la vez, para estar bien o tratar de encontrar el bienestar mental, y eso nos va a llevar al bienestar físico finalmente. Así es. Tendríamos que hacer como la tarea de la canasta básica, como lo mencionaba hace ratito, de estar en contacto con un terapeuta o con un psicólogo sin necesidad de que alguien me haya enviado a él. Exacto. De hecho, tú acabas de mencionar algo que es bien importante. La terapia es darnos un espacio a nosotros. Sí. Un espacio para de toda la vida diaria, un espacio para nosotros, para decir, este espacio me lo dedico a mí, a conocerme, a saber qué quiero. Sí. Y claro, en este caso el terapeuta gestal lo que hace es facilitar eso. No decirte, no darte consejos, porque ese es otro error. Nosotros como gestaltistas no damos consejos. Ayudamos, facilitamos para que entonces la gente vaya estando en contacto con sus emociones y qué necesita, por un lado. Por otro lado, tú me preguntabas... Bueno, rapidísimo, porque ya nos vamos a corte. ¿Cuál es la diferencia o qué hacer en terapia individual o terapia grupal? Si nunca lo he hecho, yo diría que los primeros 2-3 veces terapia individual y después terapia grupal. Excelente. Gina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Esos son temas interesantes que todos tenemos que saber. Pero bueno, te esperamos pronto y mientras tanto nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más. Hasta luego.